Segundo domingo después de Epifanía. Lectura de la epístola del apóstol San Pablo a los romanos. Hermanos, tenemos dones diferentes según la gracia que nos ha sido dada, por lo cual el que ha recibido el don de profecía, úselo según la regla de la fe. El que ha sido llamado al ministerio, dedíquese a su ministerio. Y el que ha recibido el don de enseñar, aplíquese a enseñar. Y de exhortar, exhorte. El que reparte limosna, déla con sencillez. El que preside, sea con solicitud. El que hace obras de misericordia, hágalas con alegría. El amor sea sin fingimiento, aborreciendo lo malo, aplicándoos a lo bueno. Amándoos recíprocamente con fraternal amor, anticipándoos en honraos unos a otros. No seáis remisos en hacer el bien, sino fervorosos de espíritu. Servid al Señor, gozaos con la esperanza, con la tribulación sed sufridos, y la oración perseverantes, socorriendo las necesidades de los fieles, ejercitando la hospitalidad. Bendecid a los que os persiguen, bendecidlos y no los maldigáis. Alegraos con los que se alegran, llorad con los que lloran. Estad siempre unidos en unos mismos sentimientos, no alardeando de cosas altas, sino acomodándoos a lo que es más humilde. Lectura del Santo Evangelio según San Juan. En aquel tiempo se celebraron unas bodas en Caná de Galilea, y estaba la madre de Jesús allí. Fue también convidado Jesús con sus discípulos a las bodas. Y llegando a faltar vino, la madre de Jesús le dice: ¿No tienen vino? Le respondió Jesús: Mujer, ¿qué nos va a ti y a mí? Aún no ha llegado mi hora. Dijo su madre a los que le servían: Haced cuanto él os dijere. Y había allí 6 cántaros de piedra, destinados a las purificaciones judaicas, cabiendo en cada una 2 o 3 metretas. Y Jesús les dijo: Llenad de agua los cántaros. Y los llenaron hasta el borde. Y Jesús les dijo: Sacad ahora y llevad al maestresala. Y así lo hicieron. Y luego que gustó el maestresala el agua hecha vino, como no sabía de dónde era, aunque los sirvientes lo sabían, porque habían sacado el agua, llamó al esposo y le dijo: Todos suelen servir al principio el buen vino, y después que los convidados están alegres, entonces sacan el más flojo. Mas tú reservaste el buen vino para lo último. Este fue el primer milagro que hizo Jesús en Caná de Galilea, y manifestó su gloria, y creyeron en él sus discípulos. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Ave María Purísima, sin pecado concebida. Estimados hermanos, en estos días hemos tenido fiestas muy importantes, desde el día de la Epifanía, que es, y también ayer tuvimos la fiesta del bautismo de nuestro Señor Jesucristo, y hoy es el segundo domingo después de Epifanía, pero se nos recuerda el milagro de Caná. Pero en la liturgia de la Epifanía se dice que en esta fiesta, en este tiempo de Epifanía, se festejan 3 cosas, ¿verdad? O sea, al mismo tiempo pues la venida de los Reyes Magos, pero también el bautismo de nuestro Señor, y al mismo tiempo también el milagro de Caná. Todos estos hechos están reunidos alrededor de la fiesta de la Epifanía, y de hecho pues es el bautismo de nuestro Señor, es la octava de la fiesta de la Epifanía. En otros tiempos Monseñor Lefebvre nos decía que se festeja, que así como hay la octava de
de Pascua, también hay y hay hoy la octava de Navidad, que en otros tiempos también se hacía la octava de la Epifanía, porque era considerada una fiesta muy importante, que hoy como que en cierta manera ya no se ha olvidado la importancia de esta fiesta, y que la palabra Epifanía quiere decir manifestación, es decir, que Dios se hace conocer, Dios se hace ver, Dios se hace recibir, y es un gran hecho, ¿verdad? Estamos acostumbrados a reflexionar mucho sobre los grandes misterios de la redención y de la encarnación, que son, por ejemplo, la redención, pues es sobre todo el momento que nuestro Señor murió por nosotros, y que está ligado a la fiesta de Pascua, y entonces todo eso se prepara desde el miércoles de ceniza. Pero alrededor de la Navidad se celebra sobre todo el misterio de la encarnación, cuando Dios se hizo hombre y estuvo con nosotros, ¿verdad? Es el misterio de la encarnación, Dios se hace hombre. Pero también hay algo que deberíamos también tomar muy en cuenta, y es esta fiesta de la Epifanía, que nos muestra el misterio de la manifestación de Dios o de la revelación, ¿verdad? El misterio de la revelación, que Dios se revela. Estamos acostumbrados, cuando se nos habla de la revelación, de hacer referencia a todas esas verdades, todas esas enseñanzas que Dios nos hizo en la tradición, que sea en la Escritura, sea en la tradición de la Iglesia, que es la enseñanza de Dios, que ha sido transmitida a través de los siglos. Esas enseñanzas son todas las verdades que conforman nuestro catecismo, nuestra fe, el credo, todas las verdades de la fe, ¿verdad? Pero la revelación de Dios, la manifestación de Dios, es ante todo el conocimiento de Dios mismo. Así que ciertamente Dios vino y nos enseñó muchas cosas, y esas cosas pues debemos creerlas, pero la enseñanza más importante, la revelación más importante, la manifestación más importante es Él mismo, ¿verdad? El Dios mismo, que se hace conocer, que se hace ver, ¿verdad? Y entonces el primer objeto de nuestra fe no son las verdades reveladas, que son también objeto de la fe, pero en primer lugar el objeto de la fe es Dios mismo, conocer a Dios, conocerlo, y Dios se manifiesta, Dios se hace conocer. Y así que en estos tres hechos que la liturgia de la Iglesia nos insiste en este tiempo de la Epifanía, pues están relacionados con la manifestación de Dios, que Dios se hace conocer Él mismo, ¿verdad? Su persona, su divinidad. Y eso es a lo que hace referencia, por ejemplo, la venida de los Reyes Magos, que vinieron a ver a este niño y a adorarlo, ¿verdad? A reconocerlo. La liturgia nos dice que vinieron a las nupcias, o sea, a esas bodas que son las bodas de la Iglesia, o sea, las almas que se unen a Dios, y que por esa unión es como unas bodas con Dios, el hecho de conocerlo y amarlo. También el bautismo es Jesús se hace conocer porque San Juan Bautista lo presenta delante del pueblo judío y les dice: este es el Cordero de Dios, es el Hijo, el enviado de Dios, al que yo no tengo derecho ni de bautizar, ¿verdad? Y entonces en ese momento Jesucristo se manifiesta al pueblo judío, porque antes no estaba conocido, no sabían quién era, dónde estaba. Los Reyes Magos, el niño Jesús se manifiesta a los Reyes Magos también. Y en el milagro de Caná es su primer milagro, ¿verdad? Es el primer milagro que hizo Jesús y que es el inicio de su vida pública. Es decir, que empezó a ser conocido por el pueblo judío cuando él comenzó a hacer milagros, ¿verdad? Entonces también es
que Él se manifiesta y se hace conocer, ¿verdad? Y hace conocer su divinidad porque Él hace milagros, y esos milagros que solo Dios puede hacer, entonces está manifestando su divinidad. Entonces esta revelación de Dios debemos tener en cuenta que antes no se conocía a Dios, o se conocía mal antes de la venida de Jesucristo, porque los judíos tenían un concepto de Dios, de un Dios del temor, un Dios del castigo, y habían perdido de vista toda la bondad de Dios, todo lo que es Dios, y habían deformado la enseñanza que habían recibido de Moisés, y no le daban ese sentido de esa bondad divina que nos empuja a la caridad con el prójimo y a la misericordia. Y aquí pues Dios se hace manifiesto en estos tres hechos, ¿verdad? Estas tres fiestas que celebramos alrededor de la fiesta de la Epifanía. Y entonces esa verdad que Dios nos manifiesta es primero la verdad de Dios. O sea, hay que tener muy presente esto, porque hay personas que se conforman con las verdades reveladas de Dios, las verdades de la iglesia, las verdades de los mandamientos, del credo, de los sacramentos, que es muy importante, claro está, pero es más importante el conocimiento de Dios, que es lo que hará, es lo que es esencial a la gloria del cielo, la beatitud en el cielo. Lo que es esencial a la visión, a la gloria del cielo, es la visión de Dios, y es lo que hace más felices a los santos, más que todo lo demás, ¿verdad? Porque en el cielo será una gran felicidad estar con los demás, con los santos, con la Virgen María, que en el cielo no habrá más sufrimiento. En el cielo habrá también todos los bienes de la naturaleza. En el cielo habrá todos los bienes que podamos imaginar, bienes creados. Pero el mayor causa de felicidad, de una manera incomparable con todo lo demás, porque todo lo demás es creado, pues es la visión de Dios, el conocimiento de Dios. Esa manifestación de Dios que se hará en la visión beatífica en el cielo. Entonces, la gran alegría de los santos es ver a Dios. Y todo lo demás es muy secundario, porque Dios esencialmente es infinitamente más que todas las demás criaturas. Así que en el cielo, generalmente la gente piensa que cuando habla del cielo, dice, bueno, en el cielo tenemos todo lo que necesitamos, será muy bonito, podemos ver a los santos, que será todo eso muy hermoso. Entonces podemos tener un concepto del cielo de cosas, de todo lo que está relacionado con las criaturas, y todas las cosas que en la tierra vemos que son bellas y que son buenas, que digamos, bueno, en el cielo también las tendremos en su plenitud. Entonces piensan que el cielo es eso. El cielo es esencialmente la visión de Dios, y lo demás es accidental. Entonces, la visión de Dios en el cielo es lo esencial. Entonces, aquí en esta vida debemos tener ese concepto de la epifanía, la manifestación de Dios, a la cual ya estamos participando por la fe. O sea, el acto de fe que hicieron los Reyes Magos, el acto de fe que hicieron los judíos que escucharon a San Juan Bautista el día del bautismo, y el acto de fe que hicieron aquellos que al ver que Jesús hizo un milagro creyeron en él, como dice el Evangelio, los apóstoles creyeron en él. Entonces eso es un acto de fe, pero en algo que Dios hizo, ¿verdad? O algo que es con relación a cosas creadas, mientras que lo esencial es creer en él, ¿verdad? Y saber que él está ahí, y aceptarlo, y conocerlo, y verlo, ¿verdad? Esa es la gracia que tuvieron estas personas que
que vieron a nuestro Señor cuando Él estaba aquí en la tierra. Y el conocimiento de Dios es lo mayor a lo que podemos aspirar, lo mayor que podemos desear, la mayor felicidad que hay en el cielo. Por eso en el infierno, los que están en el infierno, su mayor pena, como mucha gente cree que es el fuego, que es estar con el demonio, que es los tormentos del infierno, ¿verdad? Eso no es la mayor pena de los condenados. Es justamente lo contrario de poseer a Dios. El hecho de haber perdido a Dios es lo que más los hace sufrir. Y en ese momento tienen más conciencia de lo que han perdido, ¿verdad? De ese bien tan grande que es Dios que han perdido. Eso los hace sufrir más que el fuego. Eso los hace sufrir más que los tormentos que les infligen los demonios y Satanás y todos los condenados, ¿verdad? Todos esos sufrimientos del fuego y lo que pueda haber en el infierno son secundarios, y lo esencial del infierno es haber perdido a Dios. No es simbólico, es lo que más realmente los hace sufrir de una manera mucho más, incomparablemente más que el fuego del infierno. Pero en esta vida nosotros no vemos a Dios, y por eso lo podemos valorar menos la importancia de poseer a Dios, ¿verdad? Y la posesión de Dios se hace por el conocimiento de Dios. Así que ciertamente nosotros hemos recibido de la iglesia muchos bienes, pero y cuando nosotros estamos rezando, cuando nosotros vamos a la misa, cuando recibimos las gracias de Dios en la misa, no es eso lo esencial que debemos recibir. Lo esencial es que podamos unir nuestra alma a Dios mismo, a Dios en persona. Y ese contacto con Dios ya se realiza en esta vida por la fe, ¿verdad? Ciertamente la fe es la introducción a toda la vida cristiana, y el que tiene si tenemos la fe, pues podemos tener todas las demás virtudes, podemos esperar en Dios, podemos amar a Dios, podemos servir a Dios. Esa fe es el principio de toda justificación, y sin fe pues no podemos ni siquiera tener la gracia de Dios, ni siquiera ser hijos de Dios. Y somos hijos porque conocemos a Dios, porque al conocerlo lo aceptamos, lo amamos y nos unimos a Él, y entonces somos hijos de Dios. Entonces hay que ver que este misterio de la Epifanía es muy importante, y Monseñor Lefebvre en el seminario nos hablaba de eso, y nos decía que la Epifanía era una fiesta muy importante, que no es tan valorada, o que ha sido un poco olvidada en el catolicismo. Entonces debemos reconocer en la Epifanía pues el misterio de cómo Dios se revela, no solo revela sus enseñanzas, pero se revela Él mismo, y eso es la principal alegría que podemos tener. La principal bien que podemos tener pues es el bien infinito, porque por ser infinito, por ser Dios, pues no se puede comparar a todos los bienes que podamos imaginar en este mundo, en el cielo. Pero el problema es que en esta vida sabemos eso, ¿verdad?, por la fe, pero el problema es que a veces sabemos pero no creemos suficiente, o no queremos hacer confianza en esta fe, y por eso hay una cierta falta de fe que es culpable, ¿verdad? Que cuántas veces en nuestra vida no hemos actuado realmente conforme a lo que creemos, ¿verdad? Y no valoramos los bienes de Dios, las gracias de Dios, y por lo mismo no creemos suficientemente que Dios es infinitamente bueno, es infinitamente grande, y a veces por hacer un pecadote, estamos posponiendo a Dios mismo, y eso lo sabemos, que Dios es Dios, ¿verdad?
Entonces hemos en nuestra vida tal vez hecho algún pecado y pues es prueba de que nuestra fe es débil, que no creemos suficientemente. Entonces esta fe que en la cual practicaron, ¿verdad? Estas personas que asistieron a estos hechos de los reyes, como los reyes magos, el bautismo de nuestro Señor, las personas que estaban ahí o las personas que estaban en el milagro de Caná, pues esa fe es la que Dios nos pide, pero es una fe que no debe ser de estilo protestante, ¿verdad? Que nada más basta decir, es que yo creo, ¿verdad? La fe cristiana debe ser una fe viva. O sea, ¿cómo puede ser viva? Pues la fe siempre debe estar unida a la caridad. Una fe que de una persona, hay personas que creen, que creen en Dios, que son católicos, que creen, pero viven en pecado mortal. Entonces esa se llama una fe muerta. Es una fe que es como que no está, que no produce frutos, ¿verdad? Porque no está unida a Dios. Realmente está enemistado de Dios esa persona y aunque crea en Él, aunque sea católico, su fe está muerta, su alma está muerta y si muere así no puede ir al cielo. Y sus obras pues también están muertas, ¿verdad? Porque hay católicos que viven en pecado mortal y que hacen algunas buenas acciones. Yo no digo que todo lo que hacen está mal, pero por ejemplo, que van a misa o que hacen alguna oración, está bien, por lo menos hacen eso, ya es algo, pero esas acciones son acciones muertas que no pueden merecer el cielo. Pueden merecer otras gracias de Dios, ¿verdad? Para que se conviertan, y que después de convertirse, entonces tal vez pueden merecer el cielo. Pero en ese momento en que hacen obras muertas, eso no vale para el cielo, no tiene recompensa en el cielo. Entonces nuestra fe debe ser viva, no debe ser una fe muerta. La fe debe ser operosa. ¿Qué quiere decir una fe operosa? Es una fe que tiene obras, que actúa, ¿verdad? Porque es justamente lo que Lutero decía, que no eran necesarias las obras, que simplemente creer en Dios y era suficiente para salvarse, pero no, es que Jesucristo también nos pide obras, como se las pidió a los apóstoles, como Él nos lo enseñó toda su vida, en todas las parábolas que nos dijo, siempre se ve que hay obras, ¿verdad? Y también Lutero negaba que la fe fuera viva, es decir, que para él la justificación era solo una cosa puramente exterior, pero que el hombre en sí mismo permanecía siempre un pecador y que aunque creyera en Dios, en su interior él permanecía un pecador, ¿verdad? Entonces no había justificación, no había la referencia a la gracia de Dios que nos hace hijos de Dios, que nos libera del pecado y que nos santifica. O sea, esa unión con Dios es íntima, no es puramente exterior. Entonces eso es lo que Lutero negaba también, ¿verdad? De ahí se ve cuán grave es el protestantismo. También la fe católica, la verdadera fe, no es liberal, y eso en nuestra época es muy importante que lo comprendamos, ¿verdad? O sea, debemos aceptar la verdad como no de una manera así puramente exterior, de una manera simplemente de palabra o de mente. Es decir, hay personas que dicen, es que yo pienso esto, yo acepto esto, y lo dicen, pero en sus obras no hay coherencia, ¿verdad? Entonces los liberales son así, los católicos liberales no son lógicos con lo que piensan, o son lógicos hasta un cierto punto, ¿verdad? Porque quieren aceptar unas cosas sí, otras no.
Entonces hay personas que son más liberales que otras y entonces van más allá en esta cuestión y a veces aceptan menos cosas o menos obras, ¿verdad? Entonces, pero eso se basa en un concepto deformado de lo que es la verdad y que la verdad es una. Entonces, ¿cuáles son los caracteres fundamentales de la verdad? Pues que es una, o sea, no hay dos verdades, como hoy mucha gente dice y los modernistas dicen, ¿verdad? O el Papa, que, o sea, cada quien tiene su verdad, que cada religión está bien. Entonces, no, la unicidad de la verdad es que es solo una verdad, ¿verdad? Entonces si una persona tiene razón, los otros pues no tienen la razón, ¿verdad? Si dijimos, bueno, este árbol es de color verde, entonces es una verdad. O sea, si otra persona viene y dice, no, es que es azul, o otra persona viene y dice, no, es que es de color naranja, no, este árbol es verde, es una verdad. Esa es la unicidad de la verdad, que todo el mundo opina, que todo el mundo dice, es que nosotros somos democráticos, nosotros somos muchos, nosotros tenemos la razón porque somos muchos. Pues no, la verdad es una, ¿verdad? Entonces, también la verdad es coherente, es decir, que cuando dos cosas son verdades no pueden ser contradictorias. O sea, a veces vemos que algo, decimos, esto está bien, pero también hay otra cosa que me parece que está bien, pero esas dos cosas están en contradicción. Entonces, no, o una está bien y la otra está mal, porque si están en contradicción quiere decir que una no está bien. Esa es la coherencia. Entonces, toda la obra de Dios es coherente, toda la creación, ¿verdad? Y ahí se ve que son cosas buenas, porque hay coherencia, ¿verdad? Entonces, vemos cómo Dios puso armonía en la creación, ¿verdad? Entre el reino animal, el reino mineral, el reino vegetal y el hombre, todo eso estaba en armonía antes del pecado, había coherencia. Y también las ideas, ¿verdad? Por ejemplo, cuando yo tengo una idea de una verdad que yo conozco y después conozco otra cosa que me parece que está en contradicción, entonces ahí puede ser que una de esas tiene que ser que una de las dos es algo que es erróneo o que es malo. Entonces ahí está la coherencia de la verdad. Y entonces el católico liberal no ve esa coherencia y es capaz de hacer cosas contradictorias, ¿verdad? Entonces, cuando hicieron el concilio, hicieron por ejemplo la nueva misa y decían, bueno, esta misa decía herejías, la primera promulgación de la misa decía herejías, entonces hubo cardenales que protestaron y hubo mucha gente que se inquietó. Y después hicieron una declaración como diciendo, no, es que todo lo que está en la misa es conforme a la tradición de la Iglesia, a lo que siempre se ha dicho, ¿verdad? Como esta declaración que hizo el Papa últimamente con la cuestión de los homosexuales, ese documento que aprueba las uniones de los homosexuales, y dice, no, pero esto no está en contradicción con lo que siempre la Iglesia ha enseñado. Pues es una soberana contradicción. Es absurdo, ¿verdad? Entonces los católicos liberales creen en la incoherencia de la verdad. Entonces dicen una cosa y después dicen lo contrario y eso no les preocupa, no les inquieta, porque no ven que la verdad debe ser coherente. Entonces también muchas veces en el concilio, cuando le reprochaban a Pablo VI que había cosas que no estaban bien, entonces él decía, no, es que no se preocupen porque todo está conforme a la enseñanza de siempre de la Iglesia, a la tradición. Pues era una contradicción. Ellos no se molestan, no tienen miedo de la contradicción, del absurdo.
Entonces, tengamos presente, pues, si no queremos ser católicos liberales, debemos tener sentido de la coherencia. Cuando vemos que alguien nos dice una cosa y después vemos un hecho, vemos algo que está como en contradicción, debemos decir, mira, esto no va, o sea, aquí hay un problema, o sea, no hay coherencia. Entonces quiere decir que que no todo es verdad, o que no es verdad, absolutamente. Entonces, tengamos el sentido del respeto, de la coherencia de la verdad. Después hay otro carácter de la verdad, que es la exclusividad. La verdad es exclusiva. O sea, si esto es la verdad, todos los otros que contradicen esta verdad son falsos. Es exclusiva. Solo hay una verdad. Excluye todos los errores. Todo lo que la contradice es exclusiva. Y es lo que molesta mucho a los modernistas, lo que molesta mucho a los ecuménicos, que molesta mucho a los católicos liberales, esa exclusividad. Es que tú eres intolerante, tú eres una persona que no acepta el diálogo, eres una persona insoportable, eres una persona que no tiene caridad, porque ellos no pueden tolerar la exclusividad de la verdad. Entonces, si la religión católica es la verdadera, todas las demás son falsas. Si la religión católica es la religión de Dios, la religión que fundó Jesucristo, entonces todas las demás son falsas. Eso es la exclusividad de la verdad. Bueno, los católicos, con esa tolerancia que hoy tanto se dice, que según ellos esa tolerancia es la verdad, es la caridad. Es que tú no quieres aceptar a los demás, tú no quieres tener caridad, quieres tú ser nada más tú solo. No, eso no es ninguna falta de caridad, porque la caridad siempre está fundada en la verdad. Así que para practicar la caridad, primero hay que poseer la verdad. Y ya fuera de eso, pues es una falsa caridad, es una falsa bondad. Entonces, la verdad es única, es coherente, ¿verdad? Así que también la coherencia debemos verla en nuestros actos, ¿verdad? Nosotros, es que yo actúo como pienso. Y debemos a veces juzgarnos a nosotros diciendo, mira, yo estoy haciendo cosas contradictorias, algo no está bien. Debo pensar por qué hago esto y no debo ser coherente. Y si pienso que Dios ha dicho esto, entonces debo excluir todo lo que Dios no quiere, lo contrario. Y después la verdad también es universal, es decir, que es para todos y en todos los casos sirve, y es el único camino que podemos practicar. Entonces no es solo algunos que dicen, no, es que estas verdades también para los católicos porque ellos creen eso y eso, pero no para los demás porque los otros son de otras religiones. No, la verdad es para todos deben aceptarla, todos deben seguirla, y los que no la siguen, tal vez por ignorancia, tal vez por que nadie se las explicó, pues deberían ir por ese camino, porque la Iglesia, la verdad de Dios es universal. Entonces debemos tener un concepto correcto de la verdad, porque Dios es la verdad principal, es la verdad por excelencia, Dios mismo, ¿verdad? El que hemos conocido este día de la Epifanía, pero todas las otras verdades deben estar en armonía con Dios. Así que, por ejemplo, todo lo que Jesucristo enseñó, todo lo que Jesucristo hizo, todo está en conformidad con su divinidad, con lo que Él es. Entonces, así toda nuestra vida debe estar en conformidad con la divinidad, con Dios, con la enseñanza de Jesús, que es la misma que la enseñanza de la Iglesia. No hay que hacer la separación como hacen los protestantes. Está la enseñanza de Jesús y después está la enseñanza de la Iglesia. No. Es una misma cosa, ¿verdad? La Iglesia no hace más que repetir
no hace más que transmitir la enseñanza de Jesús de una manera más explicada, más adaptada a las personas, porque esa es su misión, ¿verdad?, de aplicar la verdad a las almas. Entonces hay personas que son muy críticas con la iglesia y dicen, no, es que yo estoy con Jesucristo, ¿verdad? Eso es protestante, eso es mentalidad protestante. Y entonces debemos abandonar ese espíritu liberal que no tiene confianza en la verdad. Es lo típico de los liberales, que quieren, por ejemplo, hacer la conciliación entre este mundo y la sabiduría de Dios, la enseñanza de Jesús, que es la sabiduría de la iglesia, con la sabiduría del mundo. Ellos creen en eso, los católicos liberales, porque no ven la exclusividad de la verdad. Y ellos creen que la verdad de la fe se puede conciliar con la sabiduría del mundo. Y lo que es más típico, cómo se puede reconocer bien a un católico liberal, es una persona que cree en la conciliación de la verdad, de la sabiduría del Evangelio, la sabiduría de Dios, la sabiduría de la Iglesia, con la sabiduría de este mundo. Y del mundo tal cual hoy lo conocemos, que es un mundo liberal, es un mundo que cada vez es más anticristiano, y ellos creen que se puede conciliar la vida cristiana con este mundo. Entonces, no ven que el mundo moderno es una fermentación de todas las ideas anticristianas que han nacido revolucionarias desde la Revolución Francesa, y este mundo moderno no es el mundo tal como Dios lo hizo, porque el mundo como Dios lo hizo es bueno, ¿verdad?, como lo hizo en tiempos de Adán, pero es que el mundo después del pecado ya no es el mismo, y este mundo ya no está en orden, y este mundo no es sano. Entonces Jesucristo nos vino a advertir que cuidado con el mundo, ¿verdad? Y él decía, si a mí me han odiado, el mundo me ha perseguido a mí, con más razón a vosotros, ¿verdad? Entonces, yo no rezo por este mundo. Jesús no quiso rezar, lo dijo. Yo no rezo por este mundo. Entonces, el católico liberal no tiene claro que el mundo actual, el mundo como es concebido por la Iglesia, que nos habla el enemigo, uno de los enemigos del alma, ese mundo es malo, ¿verdad? No es el mundo creado por Dios, sino el mundo desviado después del pecado. Así que en este mundo existe el mal, existe el pecado, y por eso no podemos aceptarlo así, tal cual es. Este mundo liberal, este mundo moderno. Pero los católicos liberales creen que se puede conciliar el mundo cristiano con el mundo que es enemigo de Dios. Y ahí está esa contradicción que ha hecho tanto daño. Entonces, cuando vemos que un católico está siempre hablando de cosas del mundo moderno, que se viste como la gente moderna, que tiene las mismas distracciones, que tiene las mismas actitudes, que tiene los mismos comportamientos que la gente del mundo, que la gente que vive como si Dios no existe, y que quieren ir a la playa en Semana Santa, y que quieren tener las distracciones que no son conformes a la caridad cristiana, que no son conformes a la enseñanza de la Iglesia o de la moral cristiana, pues ahí se ve que son católicos liberales. Esos son los que han hecho más daño a la Iglesia, porque son los que han corrompido todo. Y que católicos liberales no son solo algunos, no están solo entre los fieles, sino también en el clero. Ese clero liberal que creyó como dijo el cardenal Ratzinger, ¿verdad?, que la preocupación del concilio fue de asimilar 200 años de cultura liberal. Eso es típicamente un católico liberal que dice eso. Entonces el Concilio Vaticano II vino a aprobar el espíritu liberal dentro de la Iglesia, ¿verdad? Y que
Se perdió la noción de la unicidad, la coherencia, exclusividad y universalidad de la verdad de la Iglesia. Y ya, o sea, todos tienen razón, y todos son buenos, y todos están bien. Confunden la caridad y faltar a la caridad cuando uno es exigente en las cuestiones de la verdad. Hay que ser exigentes, ¿verdad? Es que tú eres intolerante. No, es que no hay que ser intolerante cuando se trata de la verdad, porque la verdad es el fundamento de todo, de toda la acción, de todas las acciones humanas, es el fundamento, la verdad. Y en la vida cristiana, pues la verdad de Dios, la verdad de la fe, el conocimiento de Dios, excluye por sí mismo, excluye todo lo que es contrario, lo excluye, no solo no está de acuerdo, no, lo excluye. O sea que cuando Jesús venga al fin del mundo, Él va a excluir todo lo que no esté conforme a Él. ¿Sí? ¿Eso es falta de caridad? No, porque Dios es la bondad misma. Entonces, los católicos liberales tienen un concepto de la verdad muy... o sea que no creen plenamente en la verdad, creen en no sé qué, pero no es plenamente en la verdad, en la unicidad, en la exclusividad de la verdad. Entonces, el espíritu conciliar, quieren conciliar, el espíritu del Evangelio con el espíritu del mundo. Ahí se conoce un católico liberal. A veces es en detalles, ¿verdad? Pero todos podemos estar contagiados un poco de este espíritu porque nacimos en esta época, y puede ser que en algunos actos, algunas acciones que hagamos, tengamos un poquito estemos contaminados de un poco de espíritu mundano, puede pasar, pero debemos tratar de curarnos, ¿verdad? Hay personas que están enfermas, pero se dan cuenta que están enfermas y tratan de curarse. Y hay personas que están enfermas, pero dicen, no, es que yo soy sano, yo no necesito nada, yo estoy bien así. Bueno, hay dos tipos de enfermos, ¿verdad? Entonces, los católicos liberales no quieren curarse y no reconocen que están enfermos. Entonces hay católicos que no son liberales, pero bueno, tienen algo de liberales, ¿verdad? Cierto, pues tenemos algo todos, pero si queremos curarnos, si somos conscientes de nuestra enfermedad, entonces no somos realmente católicos liberales, somos católicos que estamos un poco enfermos, pero no, el liberalismo es cuando realmente una persona es obstinada en eso que piensa, ¿verdad? En ese liberalismo. Entonces ellos creen en eso, ¿verdad? Creen que el Evangelio y el mundo se pueden conciliar, que yo puedo ir a misa y después ir a la discoteca, o ir a hacer cosas, a vestirme mal, o a ir a lugares dudosos, o a ir a espectáculos dudosos, o tener diversiones que no están plenamente conformes a nuestra religión, ¿verdad? Como hay papás que le permiten a sus hijos tener celulares y estar viendo cosas que no están correctas, música que no es cristiana, que es mala, o que están haciendo juegos que son extremadamente violentos y dan a los niños un espíritu de crueldad. O sea, es contrario a la compasión, ¿verdad? Cuando hay juegos que hacen que los niños que son juegos de matar, y eso hace que los niños adquieran un espíritu de crueldad. Eso no es cristiano. Pues hay papás que no ven nada malo en eso, ¿verdad? Y que hay cosas que no son realmente compatibles con nuestra vida cristiana, ¿verdad? Si una persona dice, bueno, le voy a dejar a mis hijos que jueguen juegos electrónicos, etcétera, pero ya después los niños no quieren decir el rosario, no quieren hacer sus obligaciones, no quieren comer con la familia porque tienen que estar jugando, pues eso no es coherente con la verdad cristiana, no es coherente. Entonces ahí hay un problema en estas personas. Los papás liberales
dan muchas libertades a sus hijos. Y según ellos por bondad, según ellos por condescendencia. Pobrecitos, para que se diviertan, ellos son pequeños, es normal que se diviertan, es que son niños, y entonces les toleran todas esas cosas y les hacen un daño. Entonces, de tal palo, tal astilla, los hijos de padres liberales son así también. Después se vuelven así o peores, porque el mundo como está en constante decadencia, todas las cosas tienden a agravarse. Entonces, es muy típico esa mundanidad de los católicos liberales, es algo muy típico. A veces es más mitigada, a veces es más abierta, pero es siempre ese espíritu mundano, ese espíritu de convivir con el mundo, ¿verdad? No se puede convivir con el mundo, se puede vivir en este mundo, pero no somos del mundo, como decía San Pablo, ¿verdad? Estamos en el mundo, pero no somos del mundo. Entonces los católicos liberales se sienten de mundo, les encanta que los miren, que los alaben, que los elogien, ¿verdad? Es esa mentalidad de mundo que no es cristiana y que no es buena, pero no quieren curarse porque ellos dicen, no, es que ahorita todos son así, entonces es normal, es todo lo que el mundo hace, toda la gente lo hace hoy, entonces es normal. Y esa mentalidad del católico liberal que es democrática, y quieren que los sacerdotes se vuelvan así, como ellos, los presionan para que se vuelvan como ellos, y cuando ya se vuelven como ellos, algunos sacerdotes después los desprecian, ¿verdad? Los desprecian, ¿no? Entonces, no, tengamos mucho cuidado en que no adquirir ese espíritu, pero tengamos un concepto muy claro de lo que es la verdad, pero sobre todo la verdad de Dios, porque toda verdad humana, creada, es una participación a la verdad divina, y eso deben entenderlo los católicos, ¿verdad? Entonces, si no tienen ese concepto de conocimiento de Dios en primer lugar, y después de las criaturas en segundo lugar, entonces van a estar desorientados. Es normal que una persona que no hace su base en la verdad de Dios, que después cometa errores, porque todo viene de Dios y todo es en armonía con Dios. Y si tienen claras estos caracteres fundamentales de la verdad, que son la unicidad, la coherencia, la exclusividad y la universalidad de la verdad, pues será mucho más fácil para ellos servir a Dios y salvarse. Entonces, es el problema de los católicos liberales, que tienen, por el hecho mismo que no tienen un concepto de la verdad exclusivo, entonces hacen muchas concesiones con el mundo, porque para ellos la verdad no es exclusiva, o disminuyen esta exclusividad. A veces hay algunos que tienen un cierto sentido de la exclusividad, pero no total, y entonces ahí tienen un problema, es un inicio del liberalismo. Entonces, el liberal desprecia las virtudes, ciertas virtudes que le impiden ser mundano, que le impiden estar bien con el mundo. Entonces, los liberales desprecian esas virtudes, por ejemplo, y a veces ni saben qué son, porque tanto las desprecian que las han ignorado toda su vida, porque no les interesa conocer estas virtudes. Entonces, son gente que vive en lo exterior, y las virtudes cristianas son virtudes interiores. Entonces, el católico liberal no ve la importancia de las virtudes interiores, ¿verdad? Como son la presencia de Dios, vivir en presencia de Dios, ¿verdad? La abnegación, como las madres cristianas de otros tiempos que sabían lo que era la abnegación y la practicaban. Hoy no, las mamás quieren vivir su vida y sacrifican a los hijos. Los papás se divorcian para no sufrir y hacen sufrir a sus hijos, entonces no hay abnegación. El valor del sacrificio. Es que no, yo no quiero sufrir, yo nomás quiero ser feliz. No es justo que yo sufra, no, es que a veces hay cosas que nos hacen sufrir, no es que las busquemos el sufrimiento como tal, pero hay obligaciones que uno las hace y nos hacen sufrir, ¿verdad? La paciencia,
con los demás, nuestras obligaciones, nuestro trabajo, hacer esfuerzos para santificarse, es un sacrificio, todo eso es sacrificio. El valor del sacrificio, ellos no lo estiman, no lo ven. El valor de la obediencia, hoy ¿quién piensa en el valor de la obediencia, verdad? Hay que obedecer, y a Dios, claro está, eso hasta los protestantes lo reconocen, pero hay la obediencia cristiana, hay que obedecer a los superiores que Dios nos ha puesto, ¿verdad? Entonces, el liberal quiere liberarse de la tutela de la autoridad, y eso pasa a tres niveles, ¿verdad? Por ejemplo, en la familia, los hijos quieren liberarse de la autoridad paterna, la están cuestionando, la esquivan, esa autoridad que es también de Dios. Los papás representan a Dios delante de los hijos, entonces la obediencia a los hijos, cuando pueden hacer una excepción, pues la hacen y la vuelven a hacer, ¿verdad? Cuando uno acepta la excepción como una opción, pues después ya no hay límites, entonces uno va a hacer siempre excepciones, ¿verdad? No debe haber excepciones, la obediencia debe ser siempre, ya que los hijos son mayores, que están adultos, ya pueden ellos tener una vida, fundar otra familia, lo que fuera, pues ahí ya la obediencia ya no se practica de la misma manera, ya no están obligados a obedecer a sus papás como lo hacían cuando eran niños, pero siempre queda un deber de escuchar a los papás, por lo menos escuchar sus consejos. Después el celo por el servicio de Dios, porque es algo penoso, es algo que exige esfuerzos, es algo que no está siempre bien visto por los demás, por la gente del mundo. Entonces, si yo tengo celo por el servicio de Dios, celo por la verdad, celo por la tradición, pues yo seré mal visto en esta sociedad. Pero el católico liberal no quiere ser mal visto. Y es imposible, hasta Jesucristo fue mal visto, al punto que este mundo enemigo de Dios crucificó a nuestro Señor. Fue el mundo que crucificó a nuestro Señor. Bueno, entonces, ¿estamos con el mundo o con la plebe que gritó crucifíquenlo, o estamos con Jesucristo, que estaba solo con su madre, San Juan y las santas mujeres? ¿Con quién estamos? Hay que escoger. Después, el sentido de la expiación. El liberal ya no ve el sentido de la expiación. Es que yo ofendí a Dios, yo me fui a confesar, ya estoy bien. No, la expiación, hay que expiar ese pecado. No es suficiente que hayas perdido perdón, ¿verdad? Como hay personas, yo he visto casos de personas que hicieron algo que no está bien, o que me ofendieron, por ejemplo, y dicen, sí, lo reconozco, sí, me equivoqué, pero no quieren pedir disculpas. Y es importante pedir disculpas, no es suficiente decir, es suficiente, sí, me equivoqué, reconozco. No, hay que expiar esa falta, y a veces hay que pedir disculpas. O sea, yo ofendí a una persona, y hay personas que son muy valientes para ofender a los demás, para ser bravucones, pero para pedir disculpas, casi, aunque los maten, son incapaces. Es un orgullo tremendo que no quieren humillarse a pedir disculpas. Aunque les haga lo que los obliguen, los quieran hacer, nunca van a pedir disculpas, porque es un orgullo tremendo que tienen. Y esas disculpas que pedimos, esa expiación, se la debemos primero a Dios. Entonces, no basta, sí, bueno, es que yo ya pedí perdón, o sea, yo ya pienso de otra manera, ya estoy bien. No es suficiente, debes expiar tu pecado, ¿verdad? La penitencia, ¿qué es? Es para expiar nuestros pecados, ¿verdad? Hacer una oración, hacer limosna, hacer actos que expíen esos pecados. No es así de fácil. Es que yo hice pecados toda mi vida, después me convertí, muy fácil, me confesé y ya estoy en orden. No, la confesión nos perdona la pena eterna, pero no nos perdona la pena temporal.
y esa pena temporal hay que expiarla en esta vida. Entonces, en esta vida siempre hay cruces, hay dificultades, pues hay que sobrellevarlas con paciencia y ofrecerlas a Dios, y es una manera de expiar, ¿verdad? Si hemos robado, debemos expiar. Hay personas que han robado y ya creen que se les olvida que robaron y no quieren regresar el dinero que robaron. Si no regresan eso que robaron, sobre todo si es una cantidad importante, aunque se confiesen, la confesión no les vale. No, es una confesión sacrílega si no quieren expiar, si no quieren reparar el daño hecho, ¿verdad? O hay personas que dijeron mentiras de su prójimo, que lo difamaron de algo grave, y dice, pues me voy a ir a confesar. Sí, pero también tienes que reparar el daño que hiciste. O sea, si tú le dijiste a fulanito que otra persona hizo un pecado muy grave, debes ir a esa persona que le dijiste y decirle, mira, en realidad yo no dije la verdad. No, y eso son capaces de ir al infierno antes de reconocer delante de los demás que se equivocaron. Entonces, que no se hagan ilusiones. En ciertas cosas hay que hacer reparación, no en todo, hay cosas muy pequeñas que no es tan fácil, pero en cosas sobre todo importantes debemos hacer reparación. Y es una ilusión creer que Dios nos perdona nuestros pecados si nosotros no hemos hecho esa reparación, ¿verdad? Si yo robé, pongamos, 1,000,000 de pesos y después me voy a confesar y me acuso, es que yo robé esto, pero ya después de la confesión yo sigo con este dinero y no lo regreso, y entonces es toda una falsedad. Todo eso no hay ningún arrepentimiento. ¿Cómo quieren que Dios perdone algo así? Y no lo ven porque están cegados y no quieren verlo. Entonces, expiación, hay que reparar el mal hecho, los errores, ¿verdad? A muchos se les hace muy fácil. Hay unos creen que cuando alguien hizo a alguien un mal muy, muy grave o una ofensa muy grave, apenas hacen un gesto que manifiesta un cierto arrepentimiento, pero no son capaces de excusarse. Eso creen que para ellos es como una humillación. Pues sí, es una humillación. Dios nos pide humillarnos y hay que aceptar ciertas humillaciones. ¿Por qué? Porque eso forma parte de la reparación, de la expiación. Pero esas virtudes ya los católicos del mundo, los católicos de hoy, ya no las ven. Y es una ceguedad. Entonces siguen yendo a misa, siguen comulgando y en realidad están ofendiendo a Dios. Se están creando un castigo más grande en la otra vida. Y hay personas que hicieron una sola confesión mal hecha y después toda su vida tuvieron una vida cristiana aparentemente correcta. Hay casos de ejemplos de personas que vinieron del otro mundo y decir, bueno, yo me condené porque hice una confesión mal hecha y todo el resto de mi vida no me quise acusar de ese pecado. Y aunque todo lo demás lo hice bien, eso no hace que tú estás perdonado, no te perdona. Tienes que poner orden en todas tus confesiones, tienes que reparar esa mentira que dijiste a un sacerdote o lo que fuera, o ese pecado que no dijiste. Y ya todas las demás confesiones son inválidas, son sacrílegas, y todas las comuniones que se hacen después son todas sacrílegas, son pecados de más. Entonces ahí está el desastre de esa mentalidad liberal, que yo pienso que es uno de los peores flagelos de la Iglesia en nuestra época. Y San Pío X decía, los peores enemigos de la Iglesia no son sus enemigos exteriores, porque la Iglesia ya sabe dónde están, quiénes son, qué es lo que hacen. No, son los enemigos interiores, los católicos liberales que se disimulan, que dicen, es que yo soy católico, es que yo soy incluso tradicionalista, pero mis actos desdicen lo que yo pienso. No creen en la exclusividad de la verdad, quieren hacer
tomar y dejar en la verdad. Es típico del católico liberal, tomar y dejar de la verdad. Y en eso estamos viendo, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, últimamente el Papa Francisco hizo esta declaración que sobre la fiducia supplicans, que es es la normalización de la sodomía, es la normalización, porque él cree que se puede ser buen católico y hacer ese tipo de pecados. Entonces hicieron un documento que en el cual se permite bendecir estas uniones, pero estas uniones nosotros podemos tener caridad con estas personas que están desviadas, podemos rezar por ellos, podemos darles un buen consejo, podemos darles el buen ejemplo. Y por ejemplo, si una persona que tiene ese vicio, que va a una iglesia a rezar, pues felicitaciones, está bien, tal vez eso le ayude, pero no podemos aprobar el acto como tal, ¿verdad? Y entonces este documento es la aprobación, no solo aprobación, la bendición, es una manera de aprobar, no solo de probar, sino de promover, porque cuando yo bendigo algo es para que siga, entonces es una abominación estas bendiciones de esas uniones que son intrínsecamente malas, porque son un pecado de sodomía, ¿verdad? Es un pecado horrible, y fue el que hizo que Sodoma y Gomorra fueran destruidas. ¿Cómo es que ahora quieren aprobar eso? ¿Verdad? Entonces le parece que la persona, que el Papa hizo ese documento, pero que después el Papa aprobó, fue una persona, es un cardenal, un hombre que fue hecho cardenal, que es un hombre que es una persona que está completamente desviada, y que el Papa, hay una fotografía en la cual se ve que el Papa lo recibe con los brazos abiertos, cuando ese hombre está por todo ese tipo de cosas. Y para colmo lo ha nombrado en el dicasterio para la doctrina de la fe. Entonces ese hombre que cree en los pecados contra el sexto mandamiento, resulta que ahora es el que dirige el dicasterio para la doctrina de la fe. Es otro hereje argentino que está en Roma, y es Víctor Manuel Fernández, un cardenal. Pues ese hombre escribió un poco antes, no sé si en 1990, en los 90, escribió un libro en el que él aprueba todo el pecado, que hace una apología del pecado de la impureza, de los pecados contra el sexto mandamiento. Ese libro es un libro escandaloso. También Monseñor Viganó ha hecho recientemente una declaración muy interesante sobre ese libro. Bueno, después de haber escrito ese libro, lo erigen en cardenal, y después en el dicasterio de la doctrina de la fe. Ese hombre es un hombre pésimo, y el Papa lo recibe como si fuera un héroe. Y yo veo una fotografía donde lo abraza, lo recibe con los brazos abiertos. Lo que vemos de este Papa, yo pienso que no es todo lo que hay en él. Hay mucho más, hay muchas cosas que ignoramos de él, pero este hombre es un hombre pésimo. Entonces debemos recordarnos lo que dijo la Virgen en la Salet. Él dijo que los sacerdotes se habían vuelto cloacas de impureza, ¿verdad? La Virgen habla de ciertos sacerdotes, no de todos, pero es verdad que todos los hombres tienden a la felicidad. Dios hizo los hombres para ser felices, Dios nos hizo para ser felices. El problema está en que algunos buscan la felicidad en algo que está mal, en el pecado. Entonces, o hay otros que buscan la felicidad en Dios.
en las verdades cristianas. Entonces, el concilio, ¿qué hizo el concilio? Quitó a las almas sacerdotales la verdadera espiritualidad tradicional, y esas almas sacerdotales se han vaciado de espiritualidad. Yo no digo que pueda haber ahorita sacerdotes en la iglesia moderna que sean sacerdotes que tal vez están bien intencionados, están engañados, están desorientados, pero buscan algo, quieren servir a Dios. Tal vez hay algunos que a pesar de todo son ignorantes de lo que está pasando. Entonces ellos buscan de todos modos siguen buscando su felicidad en servir a Dios, aunque lo hacen mal, pero son ignorantes. Pero aquellos que han caído, se han hecho conscientes de que este concilio está mal, entonces han perdido la causa de esa satisfacción de servir a Dios, de hacer su voluntad, de vivir cristianamente como buenos sacerdotes. Entonces, como el hombre está hecho para la felicidad, todos los hombres sin excepción, entonces cuando no tienen esa satisfacción de servir a Dios, sobre todo los sacerdotes, los hombres de iglesia o los mismos cristianos, si no tienen esa satisfacción de servir a Dios como debe ser, entonces van a buscar una satisfacción en otra cosa. Y el hombre siempre busca la alegría, siempre busca la satisfacción de la felicidad. Todos buscamos la felicidad, pero hay unos que la buscan mal. Entonces, si les quitan la posibilidad de servir a Dios como debe ser, ¿qué va a pasar con esos sacerdotes? Pues van a buscar los placeres ilícitos. Y por eso hoy en el clero modernista hay muchos sacerdotes que hacen cosas que no están bien, como este cardenal Víctor Manuel Fernández se llama. Y entonces es la advertencia que la Virgen dijo en la Salet, dijo: los sacerdotes se han vuelto cloacas de impureza. Es lo que estamos viendo. ¿Qué será este hombre que está tan bien visto por el Papa? ¿No será tal vez el sucesor, el próximo Papa, este hombre pésimo? Y la Virgen en la Salet también dijo, hay que ver el secreto de la Salet, que hoy es mal visto en la Fraternidad San Pío X, que ya dicen que es como una superstición ese secreto. Pues la Salet, la Virgen de la Salet, que Monseñor Lefebvre aprobaba y que citaba en sus sermones, la Virgen de la Salet dijo en su secreto que el anticristo nacería de un obispo. O sea, a este punto uno puede decirse, bueno, este cardenal no podría ser el padre del anticristo. Pues bien posible, es bien posible, porque ese hombre bebe la impureza como el agua y la vomita. Y es lo que él enseña en su libro, en un libro que él sacó, que él se llama La Pasión Mística, y que además de una manera sacrílega mezcla la vida mística con el sexo. O sea, una cosa espantosa. Y hace la apología de la fornicación en todo su libro, y le da un sentido pervertido a toda la espiritualidad cristiana, asimilándola a la fornicación. Entonces, el Monseñor Vigano cita a San Ignacio de Loyola, que dice: aquellos que hacen la mezcla entre la sexualidad y la mística, y las veleidades místicas, es signo infalible de la acción diabólica. Es lo que decía San Ignacio de Loyola, y Monseñor Vigano lo cita. Entonces, esa mezcla de la sexualidad con la vida mística es signo infalible de que esa persona está bajo la acción diabólica, que es como un poseso. Entonces también escribió otro libro en el mismo sentido, que se llama Sáname con tu boca. O sea, uno puede imaginar todo lo que está detrás de eso. Es un hombre, una cosa escandalosa, tremenda, y el Papa Francisco no cesa de provocar
no sería de extrañar que el Papa Francisco está obedeciendo consignas de la masonería, porque con estas decisiones que ha tomado él puede provocar un cisma dentro de la Iglesia, y eso sería ganancia para la masonería, porque ellos quieren dividir a la Iglesia, crear el caos, Entonces, cuando Monseñor Lefebvre se alejó de la Iglesia oficial, no lo hizo como un cisma, lo hizo como un reproche, como una amonestación a los papas conciliares, y nunca él se declaró cismático, él nunca dijo es que yo soy sedevacantista, no. O sea, lo que quieren los enemigos es atomizar la Iglesia, quieren fraccionarla, quieren dividirla. Entonces, si no obedecemos al Papa, debemos de permanecer digamos, no hacernos cismáticos. Entonces, estas parecen ser provocaciones que el Papa hace para que, probablemente inspiradas por la masonería, para dividir a la Iglesia, para crear un cisma, para atomizar a la Iglesia, y todo eso parece una provocación. Entonces vemos cómo el Papa hace barbaridades. Hoy los que dominan el mundo, los mundialistas, incluso los hombres de Iglesia que están al servicio del mundialismo, como el Papa Francisco, hacen cosas muy graves, pero ya no temen las consecuencias, porque se sienten tan seguros de su poder que siguen. Y hay manifestaciones, hay protestas. Por ejemplo, ahora actualmente hay protestas muy grandes en Alemania de los campesinos contra las leyes que han hecho para destruir la economía del país. Pero ellos protestan, pero eso no tiene ningún efecto, porque los mundialistas están en posesión de todos los puestos, en posesión de los puestos esenciales, que ya no tienen miedo que haya protestas, ¿verdad? Y siguen su camino, o sea, como si nada pasa, porque no tienen miedo de que alguien proteste o que alguien se manifieste. Y así están las cosas. Entonces, hay que ir más allá, porque no se puede estar. Entonces, con todas las decisiones que han tomado los mundialistas para reducir la población, están haciendo muchísimo daño. Y ya hay gente que no está de acuerdo, pero ya no es suficiente no estar de acuerdo, ya no es suficiente hacer manifestaciones, porque no tienen ningún efecto. Ellos se burlan de esa gente porque se sienten muy seguros en su silla, en la silla de su poder, ¿verdad? Se sienten muy seguros. Entonces tenemos que regresar a Dios, tenemos que aceptar la unicidad de la verdad, digamos, que a rechazar todo ese espíritu liberal que hay en el clero, que hay en los fieles, que hay incluso en personas de la tradición, ese espíritu liberal que ha tomado el mando en la Fraternidad San Pío X, que digan que no, pero son liberales porque no quieren hacer todo lo que deben hacer, y eso es liberalismo. Quieren estar bien con Roma, y ya vieron que no se pudo. Monseñor Felé tantas veces que insistió diciendo sugiriendo que iban a convertir a Roma, y no han hecho nada, no ha pasado nada. Y ahora una de las últimas novedades es que Monseñor Under, este obispo modernista que está viviendo en una casa de la fraternidad hoy, que sigue siendo modernista, que nunca se ha retractado de sus errores del Vaticano II, consagró una iglesia en un priorato muy importante en Suiza, la consagró, que dice que la consagró. Entonces es otro escándalo. Entonces es liberalismo tradicional, o sea, quieren conciliar la tradición con esta Roma, que es con este concilio, y como si no pasó nada. Y este hombre nunca se ha retractado de sus errores y ya hace acciones mayores en la fraternidad, consagra los santos óleos que usan los sacerdotes y consagra una iglesia. Esto fue en mediados de noviembre, y todo normal, lo ven como normal. Cuando Monseñor Lefebvre dijo
que todos los sacramentos de la nueva iglesia son dudosos, lo dijo en las consagraciones episcopales, pero Monseñor Felé, Padre Smithberger, hacen caso omiso de esas declaraciones de Monseñor Lefebvre. Lo que va a pasar es que van a aceptar obispos conciliares para que hagan las consagraciones de los nuevos sacerdotes, de los nuevos, y la fraternidad va a quedarse sin obispos. ¿Qué es lo que más teme Roma? Una vez que la fraternidad no tenga obispos, y va a estar en manos de ellos y la van a masacrar, la van a perseguir, como han hecho con otras congregaciones que las han tratado pésimamente. Entonces, mientras la fraternidad tenga obispos propios y pueda consagrarlos, tendrá libertad. Pero Monseñor Felé está entregando la fraternidad con manos atadas a Roma. Y era hora que ya dieran marcha atrás y que reconocieran su error, por lo menos implícitamente, y que pusieran orden en todo esto. Ya los obispos que quedan están haciéndose grandes y no van a vivir para siempre. Entonces vamos a pedirle a la Virgen María en este día que ella estuvo presente en este milagros de la Epifanía, que nos lleve a Jesús. Ella dijo a las personas en Caná: hagan todo lo que Él les diga. O sea, ¿por qué la Virgen les dice a ellos hagan todo lo que Él les diga? Porque Jesucristo era Dios, era la verdad, y todas nuestras acciones como cristianos, como hijos de Dios, deben estar fundadas en la verdad primera, la verdad divina, de la cual viene toda verdad creada. Así que en Dios tenemos la posesión plena de la verdad exclusiva. Ave María Purísima.